Hola, te doy la bienvenida a tu curso de electricidad básica. Al decir básica, a lo mejor piensas que aprenderemos cosas muy sencillas. Sin embargo, al final del curso te darás cuenta que obtuviste todos los conocimientos y habilidades necesarios para aprobar tu examen. Si estudias con cuidado y dedicación, verás que pronto sentirás mucha seguridad al trabajar con las fórmulas y los conceptos de esta maravillosa ciencia, que además de interesante, está presente en todas partes. La luz de una habitación o simplemente la batería de tu teléfono celular son buenos ejemplos de esto. ¿Estás listo? ¡Empecemos! En esta lección aprenderemos los fundamentos de la electricidad. ¿Me acompañas? Te comento que detrás de cualquier efecto o resultado producido por la electricidad se encuentra una diminuta partícula denominada electrón. La teoría electrónica afirma que cualquier efecto, ya sea eléctrico o electrónico, se da por dichos electrones desplazándose de un lugar a otro, o a que en un lugar determinado hay una cantidad demasiado grande o demasiado pequeña de electrones. Para entender mejor este tema, te muestro un ejemplo. Si tomamos una gota de agua y la dividimos varias veces obteniendo gotas cada vez más pequeñas, llegará el momento en el que necesitaremos un microscopio muy potente para poder verlas. Aún así, la gota seguirá conservando todas las propiedades del agua. Pero si dividimos esa gota de la misma manera varias veces más, llegará el momento en el que perderá las características del agua, convirtiéndose así en una molécula. Si pudiéramos ver de cerca esta molécula de agua, encontraríamos dos pequeñas partes unidas a una parte central más grande. A estas dos pequeñas partes se les llama átomos de hidrógeno y a la parte más grande se le llama átomo de oxígeno. Cuando se les combina, se forma la molécula del agua, cuya fórmula es H2O. Si tuviéramos un supermicroscopio que nos permitiera observar un átomo de hidrógeno, podríamos ver que es como un sol con un planeta que gira a su alrededor. Al planeta se le conoce como electrón y el sol como núcleo. El electrón siempre tendrá carga eléctrica negativa y el núcleo carga eléctrica positiva. En cualquier átomo, el número total de electrones cuya carga es negativa es exactamente igual al número de cargas positivas contenidas en dicho núcleo. A estas cargas positivas se les llama protones. Pero el núcleo no solo tiene protones, también se encuentran unas partículas que no tienen carga eléctrica. A estas se les llama neutrones. Toda la materia está compuesta de átomos de diferentes tamaños. Sin embargo, todos los átomos se parecen en que tienen un núcleo rodeado de electrones, que se mueven alrededor de dicho núcleo. El átomo más sencillo es el hidrógeno, que solo tiene un electrón en su única órbita alrededor del núcleo. Pero hay otros átomos que llegan a tener más de 100 electrones girando alrededor de sus núcleos. Te muestro algunos ejemplos. Puedes mirar que los átomos de hidrógeno, carbono y de cobre tienen estructuras diferentes. La diferencia más notoria es la cantidad de electrones que están girando en sus órbitas. En cualquier caso, el número de protones en el núcleo de cada uno de ellos es igual al número de electrones en las órbitas. Observa además que a mayor cantidad de electrones girando es necesario que existan más órbitas. En la naturaleza solo existen alrededor de 100 tipos distintos de átomos. A cada tipo se le conoce como elemento. Algunos ejemplos son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el hierro, el oro, el nitrógeno, el neón, la plata, el calcio, el aluminio, etc. Un dato interesante es que en el cuerpo humano solo hay unos 15 elementos, de los cuales únicamente 6 se encuentran en cantidades apreciables. Ahora, volviendo al tema de los átomos, te comento que los electrones que están en las órbitas más externas son atraídos con menos fuerza que los electrones que están cerca del núcleo. Esto provoca que los electrones de órbitas más lejanas en elementos como el oro o el cobre puedan abandonar su posición con facilidad y empiecen a vagar libremente. A esta órbita más alejada se le llama órbita de valencia. Al electrón o electrones situados en dicha órbita se les conoce como electrones de valencia o electrones libres. Entonces te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la electricidad? Pues la corriente eléctrica no es más que el flujo ordenado de esos electrones libres o de valencia. Se sabe que los mejores materiales conductores tienen un solo electrón libre o de valencia, es decir, un solo electrón externo. Un ejemplo de estos conductores es el cobre, la plata y el oro. Existen otros materiales como el hierro, que tiene 2 electrones de valencia, o el aluminio, que tiene 3, que también funcionan como conductores. Estos dos materiales se utilizan para fabricar conductores eléctricos, por su bajo costo en el caso del hierro o su bajo peso en el caso del aluminio, aunque sus propiedades de conductividad en realidad son inferiores a los de la plata, el cobre o el oro. Interesante, ¿no? Te veo en la siguiente lección. ¿Has escuchado hablar de la electroestática? Se trata del estudio de las cargas eléctricas en reposo. En esta lección aprenderemos todos los conceptos más importantes. ¿Vamos? Lo primero que debes saber es que si uno o varios electrones son expulsados de sus átomos, dejarán un déficit de cargas negativas en dichos átomos, pero producirán un exceso en el lugar en el que se trasladen. Esto dará como resultado que el cuerpo en donde se encuentra el exceso de electrones adquiera una carga eléctrica negativa, mientras que el cuerpo donde haya un déficit de estos cargue positivamente. Un ejemplo simple es cuando frotas un globo con tu cabello o también cuando lo peinas por las mañanas. Al frotar dos materiales distintos, uno de ellos podría ceder electrones al otro. Como ya te lo dije, el material que los gana tendrá una carga eléctrica negativa, mientras el material que cede tendrá una carga positiva. ¿Me doy a entender? Ten en cuenta que algunos materiales son más propensos que otros a ganar o perder electrones. Aunque la mayoría de las veces las cargas estáticas son producidas por frotamiento, también pueden originarse por otros medios. Te doy un ejemplo. Si tocas una barra metálica descargada con una varilla que posea carga eléctrica positiva, esta última atraerá electrones desde la barra hacia el punto de contacto. Y si alguno de esos electrones pasarán a la varilla, disminuyendo la carga positiva de esta, pero produciendo un déficit de electrones en la barra que ahora poseerá también una carga eléctrica positiva. Ahora, si inversamente tocaras una barra metálica descargada con una varilla que posee carga eléctrica negativa, esta empujará los electrones de la barra que estén cerca del punto de contacto. Esto creará un déficit de electrones en esa parte de la barra, lo que provocará que haya una transferencia de electrones desde la varilla hacia la barra. El resultado, la carga negativa de la varilla disminuirá y también producirá un exceso de electrones en la barra, que ahora también poseerá una carga eléctrica negativa. Interesante, ¿no? Un dato adicional es que los materiales cargados de electricidad estática se comportan en forma especial. Imaginemos que hay dos bolitas de algún material muy liviano a las que se les proporciona una carga eléctrica. Si se acercan entre sí dos de ellas que tengan el mismo tipo de cargas, estas tratarán de alejarse, pero si las cargas inducidas son de polaridad diferente, las bolitas tratarán de juntarse. Esto mismo pasa con el fenómeno misterioso de poder atraer pequeños trozos de papel con un peine con el que nos habíamos peinado previamente. Ahora sabemos que al frotar nuestro cabello con el peine, este adquiere una carga eléctrica que tiene la propiedad de atraer los pequeños pedazos de papel.
Te comento que siempre que se acerquen dos cuerpos con carga distinta, los electrones en exceso del cuerpo cargado negativamente tratarán de trasladarse hacia el que esté cargado positivamente. El traslado se dará si permitimos que dichos cuerpos se toquen o si colocamos un conductor entre ellos. Esto generará una corriente de electrones hasta que el valor de la carga entre ambos cuerpos sea igual. Una tercera forma para que los electrones se trasladen se da cuando la magnitud de la carga es muy grande. En este caso, podría provocarse un arco eléctrico, permitiendo así que se iguale la carga eléctrica entre ambos cuerpos. En conclusión, las descargas o transferencias de electrones pueden ocurrir: 1. Desde una carga negativa hacia una positiva. 2. Desde una carga negativa hacia un cuerpo sin carga. 3. Desde una carga muy negativa hacia una menos negativa. 4. Desde un cuerpo sin carga hacia una carga positiva. 5. Desde una carga poco positiva hacia una carga muy positiva. Nada difícil, ¿verdad? Recuerda que puedes mirar este o cualquier video las veces que necesites. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección estudiaremos la famosa ley de Coulomb y algunos conceptos usados en electricidad. ¿Estás listo? El científico francés llamado Charles Coulomb midió las fuerzas existentes entre dos cargas eléctricas puntuales, llamadas así porque su carga se concentra en un punto. Estas fuerzas pueden ser de repulsión si las cargas son del mismo signo o de atracción si son de signo diferente. Coulomb concluyó que esta fuerza de atracción puede calcularse con esta expresión. Esta fórmula expresa que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es igual al producto de sus cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Observa qué representa cada una de las variables en la fórmula, así como las unidades en que debe escribirse. Aprendamos otro concepto. Alrededor de una carga puntual existe una zona de influencia que está formada por líneas de campo eléctrico. Cuando la carga es positiva, se considera que las líneas salen de la carga, alejándose de ella. Observa la figura. Pero si la carga es negativa, se considerará entonces que las líneas de campo están entrando hacia el centro de la carga. ¿Puedes ver la diferencia? Al acercarse dos cargas puntuales de signos opuestos, sus campos eléctricos actuarán de tal manera que las cargas se atraerán entre sí. En cambio, si las cargas son del mismo signo, sus campos eléctricos actuarán de tal forma que las cargas se rechazarán mutuamente. Para finalizar esta lección, es necesario definir dos conceptos muy usados en física. Uno de ellos es el trabajo, el otro es energía. Empecemos con la definición de trabajo. Se dice que realizamos un trabajo cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto y este se mueve a cierta distancia. Por ejemplo, la persona que ves en pantalla estará realizando un trabajo, si como resultado de la fuerza que está aplicando, el auto se mueve a cierta distancia. Es necesario aclarar que, si el auto no se mueve, aunque la persona aplique la fuerza, no se estará realizando ningún trabajo. Aquí te muestro la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Observa las unidades en que se expresa cada variable de esta fórmula. Ahora veamos qué es la energía. La física define a la energía como la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Existen varias clases de energía y todas tienen la capacidad de transformarse unas en otras. Por ejemplo, el agua almacenada en una presa posee energía mecánica y tiene la capacidad de convertirse en energía eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades, o SI, la unidad empleada para medir la energía es el Joule, el cual también se emplea para medir el trabajo y la fórmula es la siguiente. Joule es igual a Newton por metro. Debo aclarar que como existen distintas clases de energía, la fórmula anterior a veces se presenta con otros formatos. En su momento los aprenderemos. Algunas de las clases de energía más importantes y más utilizadas son la mecánica, la térmica, la eléctrica, la eólica, la química, la hidráulica y la nuclear. A su vez, la energía mecánica suele clasificarse por lo menos en 1. Energía potencial y 2. Energía cinética. La energía potencial es aquella que tiene los cuerpos debido a su posición, mientras que la cinética es aquella que tiene los cuerpos debido a su velocidad. Ahondando en esto, decimos que cuando se levanta un cuerpo desde cualquier superficie, este adquiere lo que se le llama energía potencial y cuyo valor depende de su peso y de la altura a la que fue elevado. Como el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, la energía potencial es igual a... En esta fórmula, la energía potencial es igual al peso del cuerpo por la altura a la que fue elevado. Esto a su vez es igual a la masa del cuerpo por la aceleración debida a la gravedad por la altura a la que fue elevado. La G es una constante igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando se mueve una carga puntual dentro de un campo eléctrico, se realiza un trabajo que se denomina potencial eléctrico. Este se calcula con la siguiente fórmula. Potencial eléctrico es igual a trabajo entre carga transportada. Observa las unidades en que cada variable debe expresarse. Hola, en esta lección aprenderemos cómo se produce la electricidad. ¿Me acompañas? Por lo general, cuando hablamos de electricidad, nos estamos refiriendo a una corriente eléctrica. Seguramente recuerdas que la corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones libres en una misma dirección. Para producir este flujo necesitamos contar con dos cargas eléctricas, una negativa y otra positiva. En realidad, para producir una corriente eléctrica, basta tener, como ya habíamos visto en la lección anterior, dos cargas distintas. Por ejemplo, una muy negativa y otra menos negativa. O una negativa y una neutra. O aún una poco positiva y otra muy positiva. Para producir electricidad se debe emplear alguna forma de energía que ponga en movimiento a los electrones. Las 6 fuentes básicas de energía que se pueden utilizar para producir electricidad son 1. Magnetismo. 2. Frotamiento. 3. Acción química. 4. Luz. 5. Presión. 6. Calor. De las anteriores fuentes de energía, solo 2 de ellas se emplean en gran escala, la acción química y el magnetismo. Más adelante te las explicaré a fondo y cómo es que se usan en la vida diaria. Te invito a mirar la siguiente lección. En esta lección conoceremos más sobre algunas de las fuentes de energía eléctrica más utilizadas en nuestros días, las pilas y las baterías. No se diga más, acompáñame.
Las pilas suelen usarse para obtener corriente eléctrica portátil o para casos de emergencia. Estudiaremos en esta lección cómo es que la acción química produce electricidad, así como los tipos de pilas eléctricas que existen. Si pudiéramos ver lo que sucede dentro de una pila eléctrica, podríamos observar que consta de un recipiente que contiene un par de placas de metales distintos, separadas entre sí y sumergidas en el líquido que llena el recipiente. El líquido suele ser una mezcla de agua y algún ácido, y su función es extraer electrones de una placa y llevarlos a la otra. Esto crea una carga eléctrica negativa en una placa y una carga eléctrica positiva en la otra. La acción del electrolito o electrolito, como le dicen algunas personas, al llevar electrones de una placa a otra es en realidad una reacción química entre el electrolito y las dos placas. Si las terminales de la pila no están conectadas, los electrones se acumularán en la placa negativa hasta que no quepan más. Pero si se conecta un conductor entre las placas, se producirá un flujo de electrones desde el terminal negativo hacia el positivo. Mientras el electrolito transporta electrones, la placa negativa se va corroyendo y aparecen burbujas en el terminal positivo. Paulatinamente, la placa negativa se disolverá por completo y la pila quedará muerta. A este tipo de pila se le llama primaria, y una vez destruidos sus materiales ya no puede volver a utilizarse, es decir, terminó su vida útil. En pantalla te muestro el interior de una típica pila seca o pila primaria, que proporciona 1.5 volts de corriente continua. Como placas para las pilas primarias se suele emplear una barra de carbón como placa positiva, mientras que el recipiente de zinc hace el papel de placa negativa. Como electrolito pueden utilizarse ácidos o compuestos salinos, aunque es común encontrar el cloruro de amonio en pasta en esta función. A través de los años, los materiales empleados para fabricar las placas y electrolito de las pilas primarias han ido cambiando, y esto ha traído mejoras en el desempeño y duración de estas. También debemos comentarte que el voltaje que entrega una pila depende del par de materiales empleados en las placas. En la actualidad encontramos pilas primarias cuyo voltaje normal varía entre 1.1 y 1.5 volts. En las pilas primarias, el electrolito suele agregarse en forma de pasta y no líquida. Esto llevó a dar el nombre de secas a las pilas primarias, sobre todo cuando aparecieron las pilas secundarias cuyo electrolito se usa en forma líquida. Como acabamos de ver, una pila primaria o pila seca proporciona un voltaje de 1.5 volts, pero si conectamos dos o más pilas de estas en serie, el voltaje del conjunto será igual a la suma de los voltajes de cada pila. Por ejemplo, el voltaje que proporciona este conjunto es igual a 4.5 volts, ya que se suma el voltaje de 1.5 volts de cada una. Un conjunto de pilas conectadas así recibe el nombre de batería. El resto de la figura, que no es más que un circuito básico, será estudiado más adelante. Ahora veamos un ejemplo de 3 pilas conectadas en un paralelo. Observa que sus bornes positivos están unidos entre sí. Igual pasa con los negativos. ¿Qué voltaje nos entrega este arreglo? Cuando se conectan pilas en paralelo, el voltaje del conjunto es igual a una sola de las pilas. Por eso, este arreglo proporciona 1.5 volts. El conectar pilas en paralelo incrementa la duración de las pilas, pues el conjunto trabajará como una sola pila grande, de 1.5 volts. Existe otro tipo de pila llamada secundaria. A diferencia de la primaria, su recipiente es de baquelita y sus placas negativas son de plomo, mientras que las positivas son de peróxido de plomo. Como electrolito se usa normalmente ácido sulfúrico. Este tipo de pilas pueden proporcionar grandes cantidades de energía y se les puede volver a cargar. Durante la descarga de la pila, el ácido se va diluyendo y ambas placas se modifican químicamente, transformándose en sulfato de plomo. Cuando se conectan dos o más pilas secundarias, se tiene un acumulador o batería. La mayoría de los acumuladores constan de 6 pilas secundarias conectadas en serie. Estos son usados para automóviles, motocicletas y cualquier otro tipo de vehículo aéreo o marino. Dado que cada pila secundaria proporciona aproximadamente 2 volts, el acumulador provee una tensión de poco más de 12 volts. Este es el símbolo del acumulador y muestra la unión en serie de varias pilas secundarias. Ahora que ya sabes cómo funciona una pila y también una batería, pasemos a la siguiente lección.